de la palabra hecha carne. La palabra adquiere vida cuando se proclama. Pero hay un segundo motivo. ¿El hacerlo en común, quizás? Vale, no en común, pero no hay un motivo más profundo. Se recibe la palabra. La palabra se recibe como la Eucaristía. Dice la liturgia que la Eucaristía tiene dos mesas, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Y del mismo modo que yo recibo la comunión de modo ministerial, es decir, la comunión no la tomo, sino que la recibo, también la palabra de Dios en la misa no la tomo, sino que la recibo. Hay una recepción de la palabra. La palabra se proclama en la Iglesia como un don, como un regalo, como algo que viene del mismo Dios a través de la Iglesia, exactamente igual que la Eucaristía. Y por eso utilizamos la proclamación de la palabra, para que se vea con claridad que es un don que viene de Dios por mediación de la Iglesia. Por tanto, la misma dignidad, el mismo respeto, el mismo cuidado hemos de tener en la distribución de la Sagrada Comunión como en la distribución de la palabra sagrada. Exactamente la misma. Muchas veces me dicen en las primeras comuniones: ¡ay! Los niños podrían leer las lecturas. En la misa, las lecturas las leemos los adultos. Porque en la vida, las cosas importantes las hacen los adultos, no los niños. Por tanto, los niños hacen otras cosas, pero no leen las lecturas de la palabra de Dios. Las lecturas de la palabra de Dios las leemos los adultos, porque es algo muy importante. Es una manera también de destacarlo y de decirlo. Bien, dice el misal: el lector es instituido para proclamar las lecturas de la Sagrada Escritura, excepto el Evangelio. Puede también proponer las intenciones de la oración universal y, en ausencia del salmista, proclamar el salmo responsorial. Y aquí hay una palabra que tenemos que explicar. El lector es instituido. Mirad, ¿os acordáis cuando hablé de las órdenes menores, verdad? Hasta el Concilio Vaticano II y un poquito más adelante se conferían las órdenes menores: hostiario, exorcista, lector, acólito, como parte del camino hacia la ordenación sacerdotal. Pablo VI quiso devolver esos ministerios a los laicos, pero evidentemente solamente dos de ellos, porque el de hostiario y exorcista habían perdido su importancia y su valor con el tiempo. De manera que determinó que los ministerios de lector y acólito, ministerios, se fueran conferidos a los laicos de modo definitivo, pero a los laicos, y les dio una serie de funciones a cada uno de ellos. Yo siempre digo que la Ministeria Quaedam, que es el documento mediante el cual instituyó el Papa Pablo VI este ministerio, es un documento fallido. Es una reforma fallida. ¿Por qué? Porque de hecho solamente se han instituido lectores y acólitos a los seminaristas, únicamente. ¿Por qué motivo? Fundamentalmente por dos. El primer motivo es porque hasta la última reforma que hizo el Papa Francisco, el ministerio de lector y acólito estaba reservado exclusivamente a los varones. Y diréis: ¿por qué solo para los varones? Cuidado, vamos a ver. 1970. A mí cuando me dicen: no, es que la primera vez que se celebró misa en castellano fue muy impactante. Bien, lo puedo aceptar. Pero yo supongo que sería mucho más impactante la primera vez que en una misa subió una mujer a leer una lectura. Porque las mujeres no habían accedido al presbiterio al menos en los últimos 1300 años. Claro, pasar de 0 a 100 en un año era muy complicado. Nunca, en más de 1000 años, las mujeres habían accedido a un presbiterio. Por tanto, era difícil que lo que antes era una orden menor, reservada solamente a los que iban a ser sacerdotes, ahora de pronto se confiriera también a las mujeres. Es un problema de gradualidad, es un problema de ir, de alguna manera, entrando en toda la reforma litúrgica. En aquel momento se vio la necesidad de hacer eso, pero posteriormente el Papa Francisco, pues evidentemente, ha dicho:
vamos a ver, no tiene ningún sentido que si un ministerio es para laicos, sea solamente para laicos varones, será para todos los laicos, porque la dignidad bautismal es la misma para todos los laicos, independientemente de si son varones o son mujeres. Tiene una lógica, pero ya ha pasado un tiempo y en la Iglesia pues las cosas tienen también su camino y su evolución. En todo caso, todavía el segundo motivo por el que esta reforma del Papa Pablo VI fue fallida no es tanto por el hecho de reservarla solo a varones, sino por la estabilidad. Tú haces un lector y un acólito instituido y es para toda la vida. Y eso genera dos problemas. En primer lugar, un problema evidente. La inmensa mayoría de personas, por ejemplo, la generación de mis padres, ha nacido, trabajado, vivido y seguramente fallecerán, yo estoy aquí dentro de muchos años, en el mismo lugar. Pero eso ya no pasa. Hoy la gente tiene una movilidad por trabajo, por familia, por distintas situaciones que no existía anteriormente. Con lo cual, a conferir un ministerio basado en la estabilidad, cuando no sabes dentro de 5 años dónde vas a estar trabajando, es muy complicado. ¿Me entendéis? Es complicado, es difícil. Eso por una parte. Y por otra parte, porque en el fondo, estos ministerios instituidos, y a mí me tienen que convencer de lo contrario, a mí me parece que es una forma de clericalización del laicado. Lo siento. Es como lo pienso. Porque yo soy muy contrario, como los documentos en la mano, a crear ese laicado de primera o de segunda. Quiero decir que si yo tengo un laico instituido lector, nadie más va a poder leer la lectura en misa más que esta persona para toda la vida hasta que se muera. Me puede suponer una dificultad. ¿Lo entendéis? Es atarnos mucho todos las manos, ¿no? Entonces, me parece que es mucho más práctico lo que en la realidad existe en la Iglesia, que son los ministerios de hecho. En ausencia del lector instituido, para proclamar las lecturas de la Sagrada Escritura, destínense otros laicos que sean de verdad aptos para cumplir este ministerio y que estén realmente preparados para que, al escuchar las lecturas divinas, los fieles conciban en su corazón el suave y vivo afecto por la Sagrada Escritura. Otros laicos pueden ser destinados también a hacer las tareas del lector instituido, con lo cual el problema no es la institución o no, sino la competencia con la que uno ejerza ese ministerio. Bien, algunas nociones básicas sobre la liturgia de la palabra en la misa. Lo primero, hay que decir con toda claridad que en la misa solo se proclaman textos de la Sagrada Escritura. No está permitido que las lecturas de la misa bíblicas sean suprimidas, mermadas o sustituidas por otras lecturas no bíblicas. Esto todavía hay que explicarlo, porque en algunos sitios, pues, tienen la tentación de en alguna boda sustituir la lectura por una lectura de fulanito que está bonita. Sí, pero no es palabra de Dios. O, por ejemplo, cuando tenemos la vigilia pascual, cogemos los salmos, los quitamos y los sustituimos por cantos profanos, que serán muy buenos. Yo digo que no sean cantos buenísimos los que están en el canto litúrgico nacional, Dios me libre, pero no son palabra de Dios como sí que son los salmos. Por tanto, hay que recordar este punto importante. Segundo, la naturaleza o la diferente dignidad con la que se trata al Evangelio respecto de las demás lecturas. No porque el Evangelio sea cuantitativamente más palabra de Dios. No es más palabra de Dios el Evangelio que el resto de lecturas, Pero el Evangelio nos cuenta la vida y nos transmite los dichos del mismo Cristo. Y por esa especial veneración al Señor, pues se mantiene y se conserva esta especial veneración a la lectura del Evangelio. Es por motivo del contenido. Es el mismo Cristo. Y es sus propias palabras. Los hechos y palabras del mismo Señor. Lo cual, como digo, no quiere decir que sea más palabra de Dios que el resto de los textos de la Escritura. Son palabra de Dios lo mismo. Dice, antes de las lecturas se pueden hacer algunas breves y apropiadas moniciones. Breves y apropiadas moniciones.
Las municiones, todas en general, tienen que ser breves. Yo entiendo que si hay una misa en la que asisten solamente personas que pertenecen al camino neocatecumenal, yo no sé que hay muchos neocatecumenales, pero entiendo que, como están acostumbrados y son sus costumbres, pues pueden hacer una munición que dure 15 minutos y no pasa nada, porque están acostumbrados. Pero eso en la parroquia no se hace en la misa con la participación habitual y normal de los fieles. Porque una munición no puede durar 15 minutos, tiene que ser breve. Al menos más breve que la lectura que se va a proclamar. Segundo, tienen que ser apropiadas. Hay municiones que no son apropiadas. Por ejemplo, porque te cuentan Dios sabe qué o porque te destripan la lectura. No puede ser una especie de prehomilía o precontarte la lectura. Por lo tanto, las municiones sencillas, preparadas muy minuciosamente, muy adaptadas a la gente que se va a proclamar. En la lectura de la palabra de Dios, en todas las misas que haya participación del pueblo, las lecturas se han de hacer desde el ambón. No se pueden leer desde otro sitio, desde el ambón, las lecturas siempre. ¿Por qué dice la misa con participación del pueblo? Porque si yo digo misa privada en una capilla, porque ese día me he quedado sin misa y estoy yo solo, el sacerdote, no voy a ambón, las leo desde donde estoy, ya está, más fácil que la leo para mí. Pero en la misa con participación del pueblo, siempre las lecturas se hacen desde el ambón. Por supuesto, con el libro apropiado, que es el leccionario. Hemos de evitar utilizar hojitas, utilizar cosas que no son adecuadas. En el ambón hay que intentar, a ser posible, reservar ese espacio solo para la lectura de la palabra de Dios. Si hemos de hacer municiones, dar avisos, cualquier otra cosa, se puede hacer desde otro atril que sea mucho más sencillo para que se distinga claramente lo que es la palabra de Dios de lo que no lo es. En todo caso, la oración de los fieles, por ser una respuesta orante a la palabra de Dios, siempre puede hacerse desde el ambón si se considera oportuno. Se podría hacer desde el atril, pero en este caso se puede hacer desde el ambón sin problema, porque es una respuesta a la palabra de Dios. En cuanto al salmo responsorial, conviene que no sea el mismo lector de la primera lectura quien cante el salmo responsorial. Cuando no es cantado, pues evidentemente corresponde al que pueda hacer lo mismo que ha hecho la lectura. Pero debería ser siempre cantado. Luego explicaré algo más sobre el tema del salmista. Muy importante, porque esto lo pregunta siempre todo el mundo. ¿Qué hacemos con el aleluya? Porque después de la lectura viene ese versículo. Bien. El versículo, antes del Evangelio, dice la ordenación general del leccionario, las lecturas de la misa, tiene por sí mismo el valor de un rito, de un acto, con el que la asamblea se prepara y recibe al Señor que va a hablarles. El aleluya y el versículo antes del Evangelio deben ser cantados estando todos de pie. Por tanto, el aleluya que aparece en el libro, en el leccionario, está para ser cantado, no para ser leído. No acabas la palabra, la lectura del salmo, y dices, aleluya, pam, 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 aleluya. Bueno, no está para ser leído, está para ser cantado. Si no se canta, se suprime. Mucho peor hacer, aleluya, aleluya, aleluya. Pues eso habéis enterado 3 veces, tampoco. O se canta, o se suprime. ¿De acuerdo? Creo que es importante. Tercera cosa, muy importante, la homilía la hace el ministro ordenado. ¿Quiere decir que no hay gente y laicos preparados mucho mejor que el sacerdote para predicar? Seguro. Ya te lo digo yo, seguro. Yo conozco muchos laicos que predicarían muchísimo mejor que los curas. Muchísimo mejor. Pero la homilía es algo específico del ministerio ordenado. Otra cosa es que en la Eucaristía un día venga a hablarnos tal persona sobre tal tema porque es un misionero que ha venido, una misionera, o porque viene alguien de Cáritas porque es el día de la caridad. Perfecto, hacemos la homilía y después podemos dejar un espacio para que la gente intervenga. Pero no es la homilía, ¿de acuerdo? La homilía está y se realiza sobre el alcalde, el ministro ordenado. También la homilía tiene limitaciones.
limitaciones, porque parece ser que la homilía, es decir, los sacerdotes no podemos predicar de lo que nos apetezca y queramos. ¿Sabéis de qué puede predicar el sacerdote? De las lecturas de la palabra de Dios que se han proclamado, que sería lo normal. Segundo, del misterio del día, o del santo del día. Yo puedo predicar sobre San Francisco de Asís, por ejemplo. O sobre los textos que se han proclamado o se van a proclamar sobre la liturgia. Por ejemplo, sobre el prefacio o sobre la oración colecta. Y basta. Es que yo quiero predicar de la última ley que ha aprobado el gobierno, lo mire, lo siento, pero la opinión no. Convocar a la gente a una charla, habrá una conferencia donde vamos a hablar de la ley de no sé qué. Perfecto. Es que se está bien. La homilía no es el único acto de formación que tiene la vida de la parroquia. La homilía es un momento para compartir juntos la palabra y, sobre todo, la homilía tiene un estilo exhortativo. Lo que se trata no es solamente de ilustrar a los fieles, no es una clase. La homilía es, ante todo, una exhortación para animar a vivir la vida cristiana a los fieles que te están escuchando. Por tanto, es importante. Tercer elemento, o otro elemento más, es la del silencio. Conviene que haya momentos y espacios de silencio. Sorprendentemente, entre la primera lectura y la segunda, debiera haber un momento de silencio. Y entre la segunda lectura y el Evangelio también. Pero como tenemos este horror al vacío en la liturgia, parece que cuando la liturgia paramos y hacemos silencio, todo el mundo se pone nervioso diciendo, ¿qué está fallando? Yo lo he intentado en alguna parroquia, no lo he conseguido. Es una asignatura pendiente el poder tener este momento de silencio entre las lecturas y antes del Evangelio. Pero es complicado, es bastante complicado. Bien. Cosas que ayudan a una recta celebración de la liturgia de la palabra. ¿Qué nos va a ayudar a proclamar mejor la liturgia de la palabra? Eso es la ordenación de las lecturas de la misa. Primero, que haya un buen ambón. El ambón tiene que estar en un lugar elevado, tiene que ser fijo, con una disposición y una nobleza que nos esté hablando de la dignidad de la propia palabra de Dios. Que ayude a la audición de los fieles. Tiene que haber una buena megafonía. Una de las cosas que yo obligaría a todas las parroquias a tener es un manual de mantenimiento. Me parece súper importante. ¿Por qué? Porque si tuviéramos ese manual en las parroquias, yo podría poner, tal año se cambió la instalación eléctrica. Una instalación eléctrica de una parroquia no dura 50 años. No dura 50 años. Yo llegué a una de mis parroquias y todavía había cables de hilo trenzado detrás de los altares de los retablos de madera. Y esto no se ha quemado porque nos protege algún santo, porque esto era para que estuviera quemado hace años. Quitamos todo el cableado y recableamos toda la iglesia. Eso lo hicimos en esta parroquia en el año 2010. No puede estar hasta el año 2100, va a durar 90 años. Yo recuerdo cuando en mi primer destino cambiamos también toda la instalación eléctrica, cambiamos todas las luminarias. Pusimos lo que en aquel momento se llevaba, que era los halogénuros metálicos. Hoy en día no se ponen halogénuros metálicos, se pone LED. Pero es que desde que lo hice en el año 2000 hasta hoy han pasado 25 años. Claro. La vida útil de unas luminarias no puede ser mayor. La megafonía pasa lo mismo. No es que la megafonía aguanta ¿cuánto tiempo tiene? No, esta se puso hace 40 años. Una megafonía no dura 40 años. Hay que prever una serie de inversiones y una fundamental es la megafonía. Se nos tiene que oír bien. Y hoy en día hay métodos tecnológicos para que ninguna parroquia retumbe ni para que todo el mundo pueda oír en condiciones. Pero hay que estar atentos y de vez en cuando los curas tenemos que ponernos bajo y ver cómo se oye. Porque a veces no se oye nada, pero nosotros no nos damos cuenta porque estamos arriba. Tenemos que ser cuidadosos con esto. La megafonía es un elemento fundamental hoy en día ya en nuestras celebraciones y la diferencia entre oír mal
o no oír una lectura y oírla es totalmente, vamos, es que no tiene nada que ver. Bien, conviene que el ambón esté adornado sobriamente, por lo menos en los días más solemnes. Ponemos el altar lleno de flor y el ambón, bueno, como si estuviera, bueno, esté adornado también. Luego, nos aconseja, nos dice que algunos elementos no se hagan desde el ambón, avisos, comentarios, todo eso, y la inicio del canto no se haga desde el ambón, sino desde un atril, como se ha hecho en los laudes, por ejemplo, que hemos tenido al respecto. El ambón tiene que tener la suficiente amplitud, tiene que estar bien iluminado. La vigilia pascual. Yo recuerdo que en la vigilia pascual, cuando yo era adolescente, en mi parroquia, todo estaba a oscuras. Todo a oscuras. No sé cómo la gente no se mataba entrando ahí dentro, porque estaba todo a oscuras. No dice eso la liturgia, ¿eh? Dice que cuando se entra al vigilia pascual ya se entiende las luces como para celebrar la misa. Luego encendido con segundos de gloria para decir, aquí estamos ahora, ¿eh? Pero no se puede ir con una lamparita, una linterna encima del ambón para poder dar lectura. No, poner la luz suficiente para que se pueda leer la lectura de la palabra de Dios. Entonces, no, porque si tienes durante toda la vigilia pascual la parte de la liturgia de la palabra de iglesias oscuras, ya cantarles una lana y así nos lo vimos todos, con la parte bien, ¿no? Claro. Es que es un poco... Los libros que contienen la palabra de Dios tienen que ser dignos, tienen que estar actualizados. Cuando yo fui a mis primeras parroquias, año 2001, madre de Dios. Pero vamos, eran del Jurásico los libros. Eso eran como barajas de cartas. Estaban destrozados. No se había invertido un euro, un duro que diríamos, no se había invertido un duro en los últimos 30 años en libros litúrgicos. Los cambiamos todos. Los libros hay que cambiarlos de vez en cuando. Nosotros ahora, por ejemplo, en el tanatorio, claro, utilizamos tanto el leccionario que todas las hojas de la parte de exequias están ya con un color, pues mira, tal que así. De este año no pasa que para final de año lo cambie. Coger el libro, lo haré desaparecer, comprar uno nuevo y ya está. Porque no se puede tener las cosas en malas condiciones, ¿no? Los libros no pueden estar, de la palabra de Dios, no pueden estar destrozados. Es verdad que nosotros no queremos el papel y tinta, pero el sustento de la palabra, el continente de la palabra tiene que ser digno, decoroso y bello. También en la tradición litúrgica se ha conservado la costumbre de dar una mayor unidad y distinguir el evangeliario como un libro especial. Por tanto, tenemos que ser cuidadosos, tiene una veneración especial, tiene una decoración especial y lo debemos de mantener de esta manera. Pero cuidado, misma veneración, distinto culto. Yo he visto en algunas celebraciones que el leccionario es llevado al ambón con un paño de hombros, o el evangeliario, con un paño de hombros. Es un abuso. ¿Por qué es un abuso? Porque nosotros, el paño de hombros, lo tenemos reservado para la Eucaristía, para el Santísimo. No porque la presencia de la palabra del Señor en el Santísimo sea mayor, la presencia de Dios, de Cristo en el Santísimo, sea mayor que en su palabra. Cristo no está más presente en la Eucaristía que en la palabra que se proclama. Cristo o está o no está. Por tanto, la presencia es la misma. Pero la Eucaristía tiene una presencia especial. A diferencia de la palabra de Dios, donde la presencia de Cristo está en el momento que la palabra se proclama, en la Eucaristía está de modo permanente mientras las especies no se corrompan. De manera que es precisamente el carácter de permanente lo que hace que nosotros le tengamos una veneración especial y por tanto le demos un culto distinto. Y entonces tenemos el paño de hombros, fundamentalmente, el sagrario. He visto algunas parroquias que tenían una especie de sagrario grande, donde estaba bajo una especie de sagrario santísimo y arriba los textos, los libros del leccionario. Es un abuso. Confundes a la gente. No es lo mismo. En la Eucaristía, Cristo está presente de modo permanente. En la palabra está cuando se proclama.
yo llevo solemnemente el evangeliario del altar, se proclama el evangelio, lo besa el obispo, da la bendición con el evangeliario, a mí me gusta mucho, y ¿qué se hace con el evangeliario? Se deja en la mesa de la credencial. Ya se ha proclamado, ya, ahora es papel y tinta, ya no es más, porque ya se ha proclamado la palabra, ¿no entendéis? Entonces se deja, ni siquiera se devuelve al amor, se deja en la credencia, el evangeliario. No es decir que tenemos que tener en cuenta que tenemos el mismo respeto, la misma palabra, pero el culto es diferente, no es el mismo. Por supuesto, no podemos sustituir el leccionario por hojitas de la misa. No parece que vayamos un día de campamento o vayamos un día a celebrar misa a una ermita donde no hay nada, pues llevamos lo que podemos. Pero no se debe sustituir las hojas por hojas, por folios o por... no se debe sustituir por ningún otro subsidio. No nos podemos subir a la buena leer con la hoja parroquial. Leemos desde el libro, desde el leccionario. Bien. ¿Cuáles son los oficios y los ministerios propios de la liturgia de la palabra? El primer ministerio en la liturgia de la palabra es el de todos los fieles. La primera tarea que tenemos todos es acoger la palabra de Dios. Acoger la palabra de Dios. Oye, decir eso es muy importante y muy relevante en nuestro país, porque los españoles tenemos la tendencia a no escuchar. No preguntéis nunca, cuando acabe la misa, a la gente, oye, ¿la primera lectura de hoy? ¿De qué iba? Os llevaréis una serie de sorpresas. Mirad la sorpresa dónde está. En la época de San Agustín, se puso de moda una cosa que se llama el diatésaro. ¿Sabéis lo que es el diatésaro? Es una especie de lectura concordada de los 4 evangelios. En vez de leer un evangelio, se hace una especie de composición de todos los evangelios intentando cuadrar todas las escenas y se hace un relato único mezclando los 4 textos. Eso se llama diatésaro. Se puso de moda en la época de San Agustín un diatésaro sobre la pasión de Cristo. Cuando leemos la pasión de San Lucas aparece la Verónica, por ejemplo, qué devoción, pero no aparece en el de Juan ni aparece en otros. Entonces, pues vamos a hacer una versión única de la pasión donde aparezca todo. Donde el gallo cante, donde aparezca la Verónica, donde aparezca Jesús con el buen ladrón, donde aparezca Jesús en la cruz con su madre y con el discípulo, desde todo, en una sola lectura. Entonces San Agustín, lo sabemos porque lo dice en la homilía, cambió un año y puso el diatésaro. Y los de Hipona, que eran muy listos, al año siguiente le dijeron que dejara de tonterías, que él quería escuchar la pasión según San Juan, que es la que habían escuchado siempre. Lo sabemos porque en un sermón lo dice. Este año que me habéis hecho volver a leer la pasión de San Juan, porque el año pasado os leí el diatésaro que nos gustó, se dieron cuenta porque habían escuchado la palabra. ¿Sabéis dónde está el diatésaro hasta el día de hoy? En el rito hispánico. Lo cambiaron y nadie se dio cuenta. El rito hispano-mozárabe se cambió en el siglo IV, quinto, en la misma época. Se cambió la lectura del Evangelio de Juan por el diatésaro y hasta el día de hoy. Nadie se dio cuenta. Porque los españoles no escuchamos. Entonces, hay que tenerlo en cuenta a la hora de la proclamación de la palabra. Muchas veces tenemos que volver a repetir en la homilía lo que queremos resaltar porque los fieles no se acuerdan. Y lo de preguntar en la homilía, los niños bien, a los mayores no, A los niños bien porque les da igual y porque los catequistas les chivan las respuestas. Pero a los mayores no les preguntemos los curas en la homilía porque podemos llevarnos sorpresas un tanto desagradables. Por lo tanto, lo primero que hay que decir a los fieles es que la palabra de Dios está para ser escuchada y para ser recogida en el corazón. Y por tanto, ese es el primer oficio y ministerio que tenemos que ejercer todos en la liturgia de la palabra. Escuchar la palabra es lo primero y más importante. Segundo, ¿cuáles son ya ministerios más específicos? La tradición litúrgica asigna la función de leer las lecturas a los ministros, a los lectores y al diácono, el Evangelio. Si falta el diácono, otro sacerdote, o el mismo sacerdote que preside, leerá el Evangelio. Si tampoco hay lector ni diácono, el propio presbítero puede leer toda la lectura. Lo ideal es que
Correspondería al diácono proclamar el Evangelio, hacer la homilía por delegación del presbítero y también proponer las intenciones de la oración universal. Si hay diácono, las peticiones las hace el diácono, aunque no siempre pasa, pero es lo normal. El lector tiene un ministerio propio y hay que darle la debida importancia. Si hay lectores instituidos, que no es el caso, deben ejercer su función propia, al menos los domingos y festivos en la celebración principal de la misa. También la asamblea litúrgica necesita lectores preparados para ejercer este ministerio y cuando no hay diácono, también para proponer las intenciones de la oración de los fieles. ¿Cómo tienen que estar preparados y formados? En primer lugar, tiene que haber una preparación ante todo espiritual. Esa es la más importante. Si no hay una buena preparación espiritual para ejercer el ministerio del lector, da igual la competencia técnica. ¿A qué me refiero cuando digo preparación espiritual? En primer lugar, una preparación ministerial, lo que decía antes. Tener claro que uno ejerce un servicio en favor de la comunidad. Tener claro que el ministerio que uno ejerce no le hace más importante que los otros. El primer oyente de la palabra tiene que ser el que la proclama. Tiene que vivirlo como un verdadero servicio y una verdadera entrega a la comunidad. Además, tiene que ser una persona que haya meditado la palabra que va a proclamar, que la conozca y que tenga también una preparación técnica, que sepa cómo debe ejercer el ministerio. En mi parroquia tengo un equipo de liturgia muy competente y yo insisto, no todos me hacen caso, yo insisto en que no sean ellos los que leen las lecturas siempre, porque cada día de la semana, cada misa del domingo y del sábado, tienen asignado un miembro del equipo de liturgia, tiene asignado el buscar a las personas que tienen que leer, que tienen que hacer las ofrendas, ¿vale? Yo siempre les digo, intentad que la lectura no hacedla vosotros, sino buscad a alguien para que lea. Pero instruidlos antes. Primera, lo que está en rojo no se lee. Es tan evidente, sube alguien. Primera lectura. O claro, la primera, yo no había ninguna otra, pues la primera. Segunda lectura, claro, antes de la primera. O sea, por favor, más obviedades. Tienes que explicarles que donde pone lectura de la primera carta del apóstol San Pablo, eso hay que leerlo también. Claro, tienes que explicar cómo se hace. Hay una preparación técnica. Parece una tontería, pero no lo es, La gente se despista enseguida. Es que decirle lo que tiene que leer y lo que no tiene que leer. Porque si no se pierde. Por tanto, el lector tiene que tener también una preparación técnica. Una instrucción bíblica. Los lectores tienen que ser capaces de percibir el sentido de las lecturas y de entender lo que están leyendo. La preparación técnica tiene que ser, sobre todo, para que sepan leer ante el pueblo y saber cómo tienen que manejar el micrófono, la megafonía, cómo tienen que manejarla. Os pongo un ejemplo. Yo normalmente en la liturgia soy bastante tolerante con la gente. A veces no, pero bueno, en general sí. Pero a veces pasa que pues sube alguien a leer, propuesto por alguno de los encargados del grupo de liturgia, y cuando acaba le digo, primera y última vez. Y ya saben que esta persona no ve porque no lo hace bien o por algún motivo. Hay una persona en mi parroquia, he subido muy pocas veces a leer, porque no lo hace bien. Lee a un ritmo casi palabra por palabra. Y te pierdes. No sabes qué está leyendo, porque te pierdes. Va tan lentamente. El lector es instituido para proclamar las lecturas. Cuando llega la audiencia, ¿de qué está hablando? Un primer elemento de formación bíblica es saber que lo que estás leyendo tiene un sentido. Por ejemplo,
¿Os habéis fijado que hay lecturas que son más largas y que son más cortas en el leccionario? Normalmente las que son más largas tienen un contenido más bien narrativo, nos cuentan una historia. Las que son más breves son de tipo doctrinal, nos transmiten una idea. Cuando leemos la primera carta de San Pablo a los Corintios o Romanos, los textos suelen ser breves. ¿Por qué? Porque tienen una densidad doctrinal que requieren que la persona se lo haya leído bien. Porque además, especialmente Romanos, es complicada de leer con ganas. Tienes que ir más lentamente. ¿Por qué? Porque transmiten una doctrina y tienes que ir con las frases sabiendo cómo terminan para marcar lo que doctrinalmente quiere transmitir San Pablo. Y no puedes ir a toda velocidad porque nadie se entera de nada. Sin embargo, cuando estás leyendo una historia, por ejemplo, una de las que más divertidas me resultan a mí de todo el leccionario, es aquella en la que David tiene la oportunidad de matar a Saúl. Que Saúl estaba en una cueva haciendo sus cosas. Haciendo caca. Y entonces David lo tiene para matarlo. Y le perdona la vida y le corta un trozo de... Bueno, esa historia no la puedes leer como lees un fragmento de la carta a los romanos. Tienes que leerlo con cierta actividad. El libro del Génesis. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, para que domine las bestias del campo. Es que leerlo con una cierta agilidad. ¿Por qué? Porque es una acción que está realizando Dios. Cuando lees un texto narrativo que te cuenta una historia, tienes que ser capaz de transmitir incluso el movimiento. Pensad, por ejemplo, en la historia de Samuel, que va y que viene, que viene y que va. Si lo estás leyendo con una parsimonia a morirte, es que te da. Nosotros teníamos en el colegio español, cuando estoy viviendo, teníamos un seminarista. Era el único seminarista. No voy a decir quién es ni de dónde es, porque está felizmente ordenado presbítero. Tenía una ventaja. Oye, una cualidad que yo no he descubierto nunca en nadie. Daba igual la lectura de la palabra de Dios que hubiera, daba igual. La leía con tal tono mortecino que cuando acababa decía, me tengo que tomar un antidepresivo. Romanos, Corintios, Eclesiástico, todo con un tono de muerte. Vamos, no se podía matar la palabra y matar al espíritu de una manera más directa. Deprimente. Hombre, un poco de alegría. A ver, como todo está leyendo el libro de las Lamentaciones, no, pero con un poco de alegría y de vida, porque tenemos que dar vida al texto. Dar vida al texto. Hemos de evitar también algunas cosas. Por ejemplo, hemos de evitar la teatralización. No estamos teatralizando el texto de la palabra de Dios. Hay quien llegaría a poner vocecitas. Y entonces dijo, no, esto no funciona así. No ponemos vocecitas. No lo leemos como si fuera aquello un serial radiofónico. ¿Os acordáis de la boda de la reina actual, de los reyes actuales? Que la abuela hizo la lectura, el primero a los Corintios. Horroroso. No se pudo leer peor. Porque estaba en una cosa política, una cosa. No es eso. No se hace una proclamación teatral de la palabra de Dios. No es una teatralización. Estamos proclamando una palabra que tiene su vida propia y que tiene su género propio. Hay que tener algunos cuidados cuando uno lee. Por ejemplo, las preguntas. No podemos leer una pregunta en el texto como si fuéramos niños de 5 años. Señor, ¿es ahora cuando vas a destinar, cuando vas a poner en marcha tu reino? Porque el Señor, antes de subir a tierra, quedó tonto. ¿Tienes 5 años? Claro. Ah, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Está emocionado cuando lo cuenta. ¡Ay, qué bien! ¿Es ahora? No está haciendo una pregunta que espere una respuesta. Hay que tener mucho cuidado con las preguntas. Las preguntas son peligrosísimas. A veces no. A veces las preguntas son directas. Cuando Jesús dice, ¿eso lo dices tú de mí o por ti mismo o porque te lo han contado? ¿Eso lo dices por ti mismo o porque te lo han contado? Espera una respuesta. Hay que tener cuidado con las preguntas. Las preguntas son lo más peligroso que aparece en la lectura.
cuando la proclamamos. Hay que saber si espera una respuesta, si no espera, y no leerla como niños de 5 años. Y sobre todo hay una cosa muy importante. Una de las irresponsabilidades más grandes que puede cometer un lector en misa es subir sin haberse leído la lectura. Es de un atrevimiento que parece que tiene esa costumbre, mala costumbre, y algunos lo hacen. No se puede subir a leer una lectura si no la has leído antes. ¡Ojo! Y no me sirve haberla leído de la hoja parroquial. ¿Sabéis por qué? Porque en realidad nosotros, cuando leemos, no leemos las palabras. Las palabras se nos hacen imágenes y nosotros obviamos casi todo, el 90% de lo que está lo obviamos, ya lo sabemos. Nuestra mente funciona de otra manera. No leemos, eso es lo que nos sílaba por sílaba, pero nosotros no leemos así. Yo cuando leo un texto, en realidad lo que veo son dibujos de las palabras. Por eso cuando me cambian la fuente en la que está escrito el texto, me cuesta leerlo, porque no estoy habituado. Pues si es la normal habitualmente, yo leo pam, pam, pam por bloques. Pues es muy importante que yo lea el texto donde lo voy a leer en público, desde el ambón y desde el leccionario, porque allí están las palabras tal y como las voy a leer yo cuando lea. Muy importante esto. He hecho esos ejercicios que cambian las vocales por símbolos y tú puedes leer perfectamente, porque en realidad nosotros leemos así, obviamos casi todas las palabras porque ya las conocemos. Hay que leerse las lecturas antes y desde el libro. Yo cuando llega a Pentecostés, le digo, mira, ¿podéis leer la primera lectura? Ah, muy bien, digo, sube a mirártela, ¿no? Sube a mirártela. Partos, medos, elamitas, del Ponto, de Frigia, de Panfilia, de Cirene, prosélitos, hay la palabra prosélitos. Y los tesalonicenses, los pobres que no nombra bien nadie. Tesalonicenses. Es un poco peculiar. Mira, hay un libro que yo recomiendo mucho. A ver, son difíciles de conseguir, son muy fáciles de conseguir, pero son caros, ¿eh? Son caros porque lo que cuesta es el envío. Hay una editorial